Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro programa más de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues Elsin, hoy queremos retomar un tema en este programa que pues de pronto hemos estado abordando temáticas un poco, parecería que no se relacionan con el acceso a la justicia, pero sí tienen ahí un entronque específico, ¿no? Hoy vamos a hablar de la interrupción del embarazo, el aborto y los derechos sexuales y reproductivos para hacer el matiz con el acceso a la justicia. ¿Nos podrías contar un poco de qué va el programa de hoy, Cel? Sí, pues mira, pues sabemos que este tema es es muy debatible, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Y pues abordaremos diversos conceptos, como bien lo mencionaste, relacionados al ejercicio, pues una de los derechos sexuales y reproductivos, pero también vamos a hablar de la importancia de proteger y garantizar este ejercicio, pues de las mujeres. El hablar de la interrupción legal del embarazo o de un aborto, sus consecuencias y de los pues principales, ¿no? Retos que se enfrentan pues estas mujeres o todas las mujeres al ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, pues nos ayudará un poco a pues a nosotros y también a nuestros radioescuchas, ¿no? A comprender un poco el tema de forma general y a entender la importancia de por qué tenemos que proteger este derecho que las mujeres tienen a decidir sobre su cuerpo y su plan de vida. Y pues bueno, la interrupción legal del embarazo, también conocida como ILE, se refiere a un procedimiento médico que está autorizado por la ley para terminar un embarazo. Y este concepto se va a utilizar específicamente en contextos en donde el aborto está regulado y está permitido, bajo ciertas condiciones establecidas por la legislación vigente, como pues sucede aquí en México. En las condiciones para tener un ILE es una, el riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada. Esto es que cuando continuar con el embarazo represente un peligro significativo para la salud tanto física o mental de la mujer. También se va a practicar un ILE cuando haya malformaciones fetales graves, es decir, que cuando estas se detectan a través de un ultrasonido y se vean estas anomalías congénitas que harían pues una vida no viable, ¿no? Al feto fuera del útero, o que resultan una calidad de vida severamente comprometida. También está en los casos de violación o incesto, ¿no? Algunas legislaciones van a permitir que el aborto o el legrado en casos de embarazo resulten de actos de violencia sexual. Y también en plazos específicos, es decir, que muchas leyes van a establecer un límite de semanas de gestación dentro del cual se puede realizar un legrado y que, pues bueno, si sobrepasa estas semanas, pues obviamente ya no se va a poder practicar. Estas semanas son si no mal recuerdo, son hasta las 12. 12 semanas Ujú. totales del embarazo, ¿no? Es donde ya no corre riesgo, bueno, aparentemente ya no corre riesgo la mujer y pues bueno, está todavía legislado aquí en nuestro país. Aquí en la Ciudad de México, el ILE o el aborto se brinda hasta las 12 semanas, bueno, como se les comentaba, si la mujer lo solicita, independientemente de las razones que ella tenga, como parte de una atención integral basada en su derecho a decidir sobre su vida productiva y en las condiciones de una atención médica segura. La interrupción voluntaria del embarazo, también conocida como IVE, pues es un derecho de las mujeres víctimas de violencia sexual conforme a la Ley General de Víctimas y la NOM 046. Esta ley general reconoce a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 35 como un derecho de las víctimas de violación sexual y dispone que estos servicios de emergencia médica, quirúrgica y hospitalaria están obligados a brindarles este servicio de interrupción voluntaria de embarazo en casos permitidos por la ley con absoluto respeto de la pues, voluntad de la víctima. Por su parte, la NOM 046 va a establecer que en caso de un embarazo por violación,
estas instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deben de prestar estos servicios para la interrupción voluntaria con una previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de las personas afectadas que dicho embarazo es pues producto de una violación. También está en todos los casos los servicios de salud deben de brindar a todas las víctimas de violación de forma en que no deben de estar pues deben de tener esta más bien esta intervención médica y que su información deben de brindarle esta información completa a la víctima sobre los posibles riesgos y las consecuencias que trae una interrupción voluntaria. También el personal de salud que participe en estos procedimientos de interrupción no estará obligada a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación basada en el principio de buena fe, a que hace referencia pues el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, ¿no? Porque pues sí hemos escuchado casos en donde llegan las víctimas y pues les juzgan, ¿no? Cuando pues Ujú, no pues no deben de hacerlo, porque para eso está legislado y existen estos tipos pues, de procedimientos, ¿no? ujú, Y pues también está la ley de la salud local que va a reconocer pues el derecho, ¿no? De las mujeres a una interrupción libre del embarazo como resultado o consecuencia de una violación sexual sin que la usuaria pues haya denunciado ante las autoridades competentes y pues sin límites de semanas de gestación. Asimismo, pues las clínicas de aquí de la Ciudad de México y hospitales que son pues están legislados ante esta situación, pues deben de proveer todos estos servicios correspondientes. Entonces, eso por una parte. Entonces, el aborto se va a definir como esta terminación espontánea o inducida de un embarazo antes de las 22 semanas completas de gestación o cuando el producto pesa menos de 500 gramos. Y pues la Organización Mundial de la Salud precisa que el aborto espontáneo se va a referir a la pérdida pues espontánea o no esperada de un embarazo antes de las 24 semanas. Este aborto espontáneo puede ser también conocido como un aborto natural o inducido cuando se realiza deliberadamente. Y pues bueno, a continuación les voy a platicar un poco sobre cuáles son estas principales o estos principales tipos de aborto. El aborto espontáneo o natural va a ser aquel que se debe a que los defectos, tanto paternos como maternos, pues están relacionados a enfermedades desconocidas, ¿no? O ignoradas, como por ejemplo podría ser la sífilis, pero también esto puede ser consecuencia de un alcoholismo habitual y crónico, un agotamiento físico o intelectual, vejez, diabetes, hipertensión o enfermedades que son producidas por infecciones bacterianas, virales u otras. También están estas afectaciones en el aparato genital femenino que pueden causar pólipos, fibromas, cáncer, endometriosis, entre otras. Pero también se puede presentar por malformaciones del embrión. Entonces, todo esto, todo lo genético o lo médico, puede, pues, pues, inducir, ¿no? A un aborto espontáneo o natural. Y esto no quiere decir que la paciente o la mujer pues haya tomado esta decisión, ¿no? De no tenerlo. También tenemos el aborto provocado o criminal. Esto es que mm, pese a la persecución penal de que es el objeto, estas prácticas se desarrollan clandestinamente o se desarrollaban antes de que legislara, ¿no? Esta parte, y muy a menudo, pues no tenían, pues, esta parte higiénica, ¿no? Esto de la sepsis, lo cual, pues, iba a provocar lesiones, pues, muy graves o incluso, pues, la muerte, ¿no? De la mujer a la que o la que acudía, ¿no? A realizarse un aborto. Y pues estos son dos de los importantes, porque me parece que creo andamos sobre los tiempos, entonces para no sí, sí, sí. cortar como la información, estos son los más importantes y pues bueno, hasta ahorita pues llevamos muy poquito, pero considero yo que aún nos falta mucho por entender este tema, ¿no? Y a pesar de que ya sabemos que está legislado, muchas o algunas de las clínicas o los servicios médicos siguen con la idea de no.
O sea, no te voy a hacer ningún... Y claro, hay médicos y hay especialistas que están en todo su derecho, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer, ve a una clínica especializada, ¿no? Y Ujú, y es respetable, ¿no? Pero pues de eso a estar juzgando a la víctima, pues tampoco considero que está bien, ¿no? Su parte ética ujú, como que les falló. es Pero, correcto. ujú, Pues estamos sobre los tiempos. ¿Qué te parece si ahorita seguimos platicando? Vamos a un pequeño corte comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la interrupción del embarazo, el aborto, los derechos sexuales y reproductivos. Y Celsi nos estaba dando algunas definiciones. Hablamos de la interrupción legal del embarazo, del aborto y justamente del aborto nos está dando tipos. Cuéntanos, él. ajá, bueno, les comentaba, ¿no? Que estaban estos abortos y, bueno, también tenemos el aborto terapéutico, el aborto humanitario y el aborto diferido o aborto retenido. Y pues bueno, la atención integral para esto, para este tema del aborto es una de las intervenciones pues esenciales de la atención salud incluidas dentro de la lista de la Organización Mundial de la Salud a partir del 2020. Y el aborto, ya sea farmacológico o quirúrgico, es una intervención que va a ser sencilla y que se puede practicar una amplia gama de trabajadores de la salud. Y esto recuerden que debe de ser hasta las 12 primeras semanas del embarazo o de gestación. Y las embarazadas pueden, cuando es farmacológico, es decir, con medicamentos, pues pueden realizarlo en su domicilio sin la necesidad de acudir a un establecimiento de salud. Pero hay que tener en cuenta que estos medicamentos deben de ser recetados por personal calificado, o sea, que sepa cómo debe de distribuirse estos medicamentos, cómo se deben de tomar y o aplicar, porque en algunos casos también se aplica, y cuáles son pues los síntomas, ¿no? Los signos o síntomas que puede presentar la paciente y que si ninguno de estos síntomas o están muy alterados estos síntomas, pues deben de ir a urgencias, ¿no? Y sin embargo, para que esto sea posible, se debe de proporcionar, pues justo la información precisa, los medicamentos de calidad y el apoyo, pues médico, ¿no? De la salud calificado, que hasta el momento, bueno, al menos yo que ando con lo de las colectivas, pues está esta colectiva que se llama Michis Aborteros. Son Ujú. chicas que son acompañantes durante los abortos que son pues farmacéuticos, ¿no? Ellas te explican, todas ellas han tomado pues cursos, ¿no? Específicos de cómo brindar esta atención, el cómo deben de tomarlo, qué medicamentos deben de tomar. Entonces, por eso les digo que es bien importante que si van a hacerlo de forma farmacéutica y en su domicilio, sí sea con un personal calificado y que pues sepa, ¿no? De estos temas. Y pues bueno, tras hacer todos estos temas, el realizar pues el aborto, la interrupción del aborto o legal del embarazo, pues también tenemos estos impactos, ¿no? De la interrupción del embarazo. Y estos impactos afectan de manera física, de forma inmediata. Es decir, que los riesgos médicos como infecciones, complicaciones quirúrgicas o hemorragias excesivas durante o después del procedimiento, pues es importante estar revisándolas, ¿no? A corto plazo van a presentar dolores, calambres, náuseas, vómitos y que pueden ocurrir debido, una, a la anestesia o los mismos medicamentos administrados. Y a largo plazo, pues van a tener, pues sí, ¿no? Problemas menstruales o de fertilidad, pues por todos estos tratamientos que se realizan, ¿no? De manera, perdón, psicológica, van a tener estas, pues, reacciones emocionales inmediatas. Es decir, muchas de ellas van a sentir alivio o culpa, vergüenza, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, y este impacto psicológico va a cambiar durante todo el proceso, ¿no? O sea, si cuentan o si contamos con el apoyo necesario,
ya sea de la familia, amigos o nuestra red de apoyo, como lo hemos platicado, pues el proceso va a ser diferente, ¿no? La recuperación emocional va a ir cambiando. Pero también está el otro lado, ¿no? La presión social y el estigma que va a poner, pues que va a agravar, ¿no? Todo este impacto psicológico. Y también van a estar estos factores que van a influir en este impacto. Una, pues las circunstancias por las cuales, una, se tuvo el embarazo y por qué se recurrió a la interrupción. Las creencias personales y culturales y las experiencias previas y pues la salud mental, que también es bien importante. Y pues bueno, también tenemos estos impactos, pero también tenemos las consecuencias y los riesgos de una mala atención, una mala praxis, ¿no? Cuando una mujer no recibe esta atención para el aborto seguro, asequible, oportuno y respetuoso, se le estigmatiza, ¿no? Por abortar, por recurrir a este método y su bienestar físico y psíquico, pues puede verse afectado durante ya sea un tiempo o durante toda su vida. También la imposibilidad de recibir una atención para el aborto de calidad va a infringir pues varios derechos de las mujeres y los niños, ¿no? Como el derecho a la vida, el derecho a gozar del grado máximo de salud física y mental, y que esto se va a lograr a partir de pues el derecho a beneficiarse del progreso científico y de su puesta en práctica. También tienen estos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el tiempo que, pues entre cada uno de ellos. Y el derecho a no sufrir torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Se sabe que cada año entre el 4.7 y el 13.2% de las muertes maternas se debe a un aborto peligroso. Y se calcula que en regiones desarrolladas por cada 100.000 abortos peligrosos se producen 30 defunciones, mientras esta proporción aumenta hasta las 220 defunciones por cada 100.000 habitantes o 100.000 abortos peligrosos en regiones en desarrollo. Los riesgos para el bienestar físico asociados al aborto peligroso son los siguientes. Uno, que un aborto sea incompleto, es decir, que no van a retirar o expulsar del útero todos los tejidos embrionarios. Dos, las hemorragias, es decir, un sangrado muy abundante que es casi imposible de parar hasta que pues no quitan la matriz. Tres, las infecciones que se pueden dar pues por todo el material o la sepsis que no tuvo. Una perforación uterina, que esto es cuando se atraviesa durante el útero con un objeto afilado, porque cuando realizan un hile, pues están limpiando y pues al momento cuando ya no hay, se les va porque está muy limpio, muy líquido y pues eso provoca perforaciones y ahí pues ya tienen que hacer otro tipo de cirugías. Y también están los daños en el aparato genital y en órganos internos debido justo a la introducción de objetos peligrosos, tanto en vagina como en ano. También en una serie de revisiones realizadas en el 2021 se llegó a una conclusión de que a esta reglamentación que restringe el aborto en favor de la fecundidad afecta pues a la formación de las mujeres. Es decir, va a afectar también a su participación en el mercado laboral y a las contribuciones que pueden hacer el crecimiento del PIB. La consideración jurídica del aborto también puede tener consecuencias tanto para la educación de las niñas como para su capacidad de entrar en el mercado del trabajo en etapas posteriores de su vida. Por ejemplo, se ha observado que uno de los beneficios de la legalización del aborto es que gracias a esto pues se redujo el número de embarazos no deseados y que por lo tanto va a aumentar la posibilidad de que los partos sean también deseados, que los padres y madres inviertan más en sus hijos y que pues ellos tengan, ¿no? Los hijos tengan esta pues escolarización, ¿no? Para las niñas y niños. Y pues obviamente van a tener las posibilidades económicas para poder sustentar todo esto. También la proporción de abortos peligrosos es significativamente más elevada en países que imponen leyes muy restrictivas que en aquellos que pues, las leyes son un poco más laxas. Algunos de los obstáculos que dificultan que estos abortos se practiquen de forma respetuosa y sin riesgo son su costo elevado. Uno, eso. Y la otra es la estigmatización de las personas que lo solicitan, tanto del personal, por parte del personal de salud que lo practica y algunos trabajadores pues, que niegan, ¿no? Pues, este servicio, ¿no? Y se basan mucho, ¿sabes?, en las creencias religiosas
o las consideraciones éticas de su puesto. Y pues bueno, a fin de que todas estas mujeres, pues que necesitan abortos, reciban estos servicios, deben adaptarse varias medidas a nivel jurídico, tanto sanitario como comunitario. Y unas de ellas son, una, es el respeto por los derechos humanos, que va a incluir la existencia de un contexto político y jurídico favorecedor, la disponibilidad y la accesibilidad a la información necesaria para saber cómo es el proceso y qué es lo que se necesita, un sistema de salud que funcione correctamente y que preste apoyo a todas estas personas con precios accesibles. Entonces, pues como ves, sí es un tema complicado, pero considero que pues si todos tuviéramos como el acceso a esta información del por qué, ¿no? Una, del por qué es a veces muy necesario o es necesario que existan unas leyes que, que tengan que no sean tan permisivas, pero que tampoco sean tan restrictivas, ¿no? Y la Ujú. otra es que el personal que sea calificado para realizar estas situaciones o estas acciones, ¿no? Ujú. Ujú. Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si nos vamos a nuestro segundo corte comercial y continuamos hablando de estas temáticas? Me parece muy bien. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Jurisprudencia interamericana. En el ámbito internacional de nuestra región se han tratado temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos. Vamos a conocer casos en donde ha conocido el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Costa Rica. Caso Artavia Murillo y otros. Fecundación in vitro. Caso conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resuelto en el año 2012, Gretel Artavia Murillo había tratado su infertilidad mediante diversas acciones, impactando de manera negativa su economía familiar. Cuando estaba por someterse a una fertilización in vitro, se determinó que estas prácticas eran ilegales en Costa Rica. Aunque el caso se centró en la prohibición de la fecundación in vitro, la Corte estableció principios importantes sobre los derechos reproductivos, determinando que la protección del embrión no puede ser absoluta y debe ser equilibrada con los derechos de las mujeres a la vida privada y familiar, a la integridad personal y a la salud reproductiva, en consonancia con el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, así como el principio de no discriminación. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la interrupción del embarazo, el aborto y los derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres. Y les estaba platicando un poco sobre estas consecuencias, los riesgos y pues todo el contexto básico de lo que es la intervención legal del embarazo. Pero Norma nos va a platicar un poco sobre estos derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad, Norma? Sí, porque, sabes, nos estás contando un poco sobre el contexto de tanto la interrupción legal del embarazo como del aborto y cómo ha habido legislación en relación a garantizar esta interrupción a partir precisamente de considerarlo un problema de salud pública y que haya tenido que intervenir el Estado. Pero yo creo que lo que también hay que hacer la relación directa es que no es un tema nada más, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Esta cuestión como que de las creencias que se tengan de las personas, tanto de quien decide tomar una decisión de esta naturaleza, como del personal médico y demás. Pero a veces se queda solamente con esa noción de que se trata de una cuestión moral, pero no, o sea, sí está ligado con derechos, está ligado con la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de una manera pues saludable, sin ningún tipo de abuso, de coerción, de violencia o discriminación. O temas incluso como cuestiones de identidad de género, la orientación sexual
o el erotismo, el placer o la intimidad, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de cuándo es posible llegar a un aborto frente a hechos delictivos, y eso hasta a veces uno se cuestiona, ¿no? ¿Cómo es posible que lleguemos a esos extremos de decir, bueno, aquí sí lo permitimos, es que debería de ser obvio, ¿no? Que en este tipo de comportamientos, si resulta un embarazo, pues que pudiera existir esas alternativas. Entonces, cuando revisamos el tema de los derechos humanos, pues siempre va a haber una relación con los derechos reproductivos, porque acá pues es hablar de nuestra propia autodeterminación respecto a la reproducción, la libre decisión que tengamos sobre tener o no hijos. Y si decidimos sí tenerlos, bueno, ¿cuál va a ser el espaciamiento de los nacimientos o la forma en cómo queremos desarrollar nuestra familia? Y que eso también viene ligado, porque contrario a lo que se piensa, que es como que las mujeres van a abortar, ¿no? Como si fueran chochos, pues no, la realidad es que no es así. También tiene que ver mucho con este acercamiento a los métodos anticonceptivos, y esto se engloba en el derecho que tenemos a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Básicamente de eso va. Entonces, sí ha habido avances, evidentemente, en relación a estos conceptos, pero aún tenemos muchas barreras. A veces sí tiene que ver con cuestiones jurídicas, pero también hay muchos otros factores que influyen en poner la mira sobre la interrupción del embarazo, que tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones sociales, culturales, institucionales, y que en alguna medida suelen afectar a grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ya tú bien lo habías mencionado, que cuando tenemos leyes restrictivas, pues también eso afecta a los servicios de salud, a los servicios de anticoncepción, a la atención de la salud sexual y reproductiva, y en algunos contextos pues se penaliza a las mujeres, o incluso a los proveedores de salud que sí han decidido llevar a cabo estos procedimientos, cuando esto lo único que genera pues es miedo y clandestinidad de acudir a estos entornos, y es donde se presentan las muertes porque no tenemos los lugares como con la mejor higiene, ¿no? Y pues bueno, cuando tenemos estas leyes que piensan desde otra o se construyen más bien desde otra forma de entender y basadas en derechos humanos, pues estamos tomando en cuenta que se pueden tener acceso a estos servicios, y que la justicia pues va a estar a nuestro lado, ¿no? Pero en esta cuestión que platicábamos de cuáles son las barreras en el acceso a la justicia a partir de una interrupción de un embarazo, pues hablábamos de las cuestiones económicas, porque en muchas ocasiones pensemos en las mujeres que han sido acusadas por un aborto, pues el tener la cuestión de una defensa legal, aun cuando hoy tenemos asesores jurídicos y demás, pues si no están especializados, pues generan conflictos, ¿no? Y entonces necesitaríamos contratar a abogados externos, y eso implica un gasto en honorarios. Trasladarse a revisar expedientes o trasladarse a dar el seguimiento de las carpetas, pues también eso genera costos. Y que afectan en mayor medida a personas que tienen bajos ingresos. Y si de pronto pues no tenemos estos servicios de atención legal, pues eso sí puede generar impacto directo en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pero también desde una cuestión social y cultural, pues tenemos mucho estigma, discriminación, estas normas que castigan de alguna manera, y normas sociales, me refiero a que castigan a las mujeres que deciden sobre su cuerpo, y que digamos, relaciones lo podemos ligar con esta cuestión de la violencia de género, ¿no? Porque entonces estamos incumpliendo ciertos patrones sociales que nos dicen que la maternidad es algo natural hacia nosotros y demás, y desde ahí pues se vislumbran los mandatos de género que son pues evidentemente mal vistos cuando las mujeres deciden interrumpir su embarazo. Y pues de pronto no obviar que estamos hablando de decisiones
que parten de la información sobre la sexualidad sexual y reproductiva y que sobre eso pues nadie más que esa persona debería de opinar. Pero de pronto lo más grave es el SIN y a nuestro auditorio le contamos que son las barreras institucionales, ¿no? Esas que de pronto uno dice, bueno, pero pues si ya estaba ahí en la ley, tú hablabas de esta posibilidad de que haya personal de la salud que se quiera negar. Sí está permitido, está el tema de la objeción de conciencia, pero sí el Estado debe de garantizar que si en ese hospital al que quiero yo ir a interrumpir un embarazo, no se me cuestione, ya bien lo habías referido, pero que sí haya un médico tratante que pueda llevar a cabo el procedimiento. Entonces, sí, se puede respetar la libertad de conciencia, pero no al grado de que no exista ningún médico que te pudiera hacer el procedimiento. Y también, pues, hemos visto que hay ineficiencias en el sistema judicial, en varios, pues, elementos, ¿no? Que los podríamos considerar y que seguimos viendo a mujeres que están privadas de la libertad por una falta de, pues, análisis con perspectiva de género a partir de su caso y que pues ha generado que lleven muchísimo tiempo ahí o que tengan que recurrir a bastantes recursos legales con el fin de obtener su libertad. Y a veces son mujeres que ni siquiera sabía que estaban embarazadas y que la pérdida se da por una cuestión natural. Y bueno, esto se ocurre más como en pueblos y comunidades indígenas, pero no es exclusivo de esas zonas. Y eso lo único que habla es que también tenemos una falta de capacitación en materia de derechos humanos, tanto aún no hemos permeado en un contexto social, pero lo más grave es que no sucede lo que quisiéramos en un ámbito institucional, porque seguimos teniendo a juzgadores e investigadores que no analizan esto con perspectiva de género y ya no solo violentamos el derecho a la reproducción, em, o a la decisión de nuestros cuerpos, sino también se afecta una cuestión de libertad, ¿no? Y eso, pues sí, es bastante, pues, complicado porque en un estado donde vamos avanzando a cuentagotas en el respeto a los derechos humanos, pues hablar de derechos humanos de las mujeres parecería que todavía vamos muchísimo más lento, ¿no? Entonces, un poco superar estas barreras en cuanto al acceso a la justicia y en particular en materia de derechos sexuales y reproductivos, pues justamente es uno de los elementos clave para que podamos garantizar de manera plena todos los derechos desde este enfoque multidimensional y que nos ayuden a visibilizar esas barreras tanto legales, económicas, sociales, culturales e institucionales pues para tomar en cuenta que es una persona que está decidiendo sobre su propio cuerpo, ¿no? Y ahí es donde necesitamos involucrar a gobiernos, a organizaciones, sociedad civil, comunidades, todo esto para generar pues los entornos en donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, sin violencia y que la justicia pues pueda de pronto ayudar y no entorpecer estos derechos. Y bueno, tú fuiste mencionando algunos ordenamientos, ¿no? Generales en cuanto a la atención de un aborto seguro en México, que esto ha sido un empuje mucho por las colectivas. Hoy día en nuestro país tenemos un lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Tenemos pues estas obligaciones que surgen de la Constitución. Tenemos también esta visión de que cuando hablamos de la interrupción de un embarazo debe de hacerse desde el enfoque de derechos humanos, respetando el principio pro persona, reconocer que hay una autonomía reproductiva y este derecho a decidir de las personas y que mientras abonemos al aborto seguro vamos a tener una protección a la salud integral y esto más cuando estamos hablando de víctimas de violencia sexual, que de por sí ya están pasando por un momento
bastante complicado, bueno, que tengan la posibilidad de interrumpir ese embarazo. Entonces, estamos hablando de Constitución, estamos hablando de la Ley General de Salud, estamos hablando de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estamos hablando de la Ley General de Víctimas, el reglamento, por ejemplo, de la Ley General de Salud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos también incluso acciones de inconstitucionalidad que se han tratado sobre el tema y que lo ha resuelto la Suprema Corte. Son ahí tres importantes, ¿no? La 148 del 2017, la 107 del 2008, la 54 del 2018, pero también hemos tenido controversias constitucionales, la 45 del 2016, la 53 del 2018. Y, y de pronto otro tipo de normas que tienen que ver con, que a veces parecería que no las conocen mucho, pero sí son como normas más técnicas, que son la NOM, tú hablabas de la NOM 046, que es de la Secretaría de Salud, perdón, que habla precisamente sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres y estos criterios para la prevención y atención, y ahí hay un apartado en específico que habla de la interrupción del embarazo en ciertos incluso grupos etarios y demás, ¿no? Hay leyes estatales en materia de salud, hay códigos penales estatales, el Código Penal Federal, es decir, sí tenemos un andamiaje jurídico bastante fortalecido en esta materia, mucho por el empuje de sociedad civil y que ha tenido que o ha obligado al Estado a reconocer el derecho sexual y reproductivo, aunque no es una materialidad, porque todavía seguimos con estos problemas sociales y culturales y todo esto que vemos hoy con los pro vida, ¿no? Que de pronto es como, sí, hay que defender al ingenierito, ¿no? Feto, y más allá de juzgar de pronto sus razones y demás, no estamos hablando aquí de una cuestión moral, estamos hablando de un tema de trascendencia que impacta en la vida de las personas, pero que también es un fenómeno que afecta la salud de cada una de ellas. Si ya de por sí tú mencionabas que hay afectaciones psicológicas, de pronto tener en este ideario colectivo que cuando se habla de un aborto seguro y legal, no es como la puerta para que todas, o sea, como mujeres no es como que queramos siempre tener un aborto, ¿no? Como que en la misión de nuestra vida es que nos anotemos un aborto y que de pronto al tener este aborto seguro, pues como que en automático es, ando buscando quién me embarace para ir a abortar. O sea, Ujú. no sucede así. Al final no se está hablando de lo que piensan que es un libertinaje, ¿no? Porque esto va ligado también a prácticas seguras en cuanto a la sexualidad, pero a veces ocurren diferentes circunstancias, ocurren que los métodos fallan, ocurren que tenemos violencia de género en donde esta visión machista de decir que demuestro más mi masculinidad mientras más mujeres embarazo, ¿no? El claro ejemplo es que tenemos muchos padres abandónicos en el país y de pronto es simplemente tener la opción de poder decidir sobre mi cuerpo y que eso simplemente me compete a mí. Y en este caso me estoy refiriendo como a las mujeres en términos generales, solo me compete a mí y no hay nadie más que pueda opinar, ¿no? A veces también incluso meten cuestiones de religión como si la religión fuera para todas y todos, ¿no? O sea, como es que Dios dice, y ni siquiera quiero entrar en una cuestión como de esa naturaleza, sino más bien lo que quiero decir es, ajá, pero ¿y si él sí no cree en esa religión? ¿Por qué le vamos a venir a imponer una idea que es mía, ¿no? Que si yo no lo quiero hacer, está bien, eso se respeta, pero no puedo venir a querer imponer mis ideas y mis concepciones a la cabecita de Celsi, ¿no? Y eso tampoco quiere decir que las leyes quieren imponer una visión, no, las leyes lo único que quieren hacer es proteger a las personas porque se están muriendo y están generando una afectación grave a su salud
y están de pronto, en el caso de aquellas que mueren, pues hemos perdido una vida, pero también podemos generar afectaciones que queden a la larga, bien Celsi nos lo señalaba, lesiones en el útero y demás. Entonces, no es un tema nada más de cuestión moral, es un tema de atención, de derechos, que es donde tenemos que atenderlo. Y desde ahí, pues también se liga con la parte de lo internacional, porque así como hemos visto movimientos en nuestro país, pues también hay movimientos a nivel internacional que justo buscan garantizar la protección de derechos. Hay algunos países donde sí se habla de esta posibilidad de un aborto legal, y seguro, accesible a través de políticas públicas, en diferentes entornos. Digo, al final aquí nosotros adoptamos las 12 semanas por un criterio médico, en donde pues a las 12 semanas había menos afectaciones a la mujer si se desarrollaba un procedimiento de esta naturaleza, pero también hay otros países en donde dicen cuando tú quieras, en el mes o en la semana de gestación en el que tú estés, ¿no? Y eso tiene que ver, insisto, con esta atención de la problemática desde un enfoque integral y el respeto de las decisiones de las personas. Entonces, pues sí, tenemos algunos avances en algunos países, pero también tenemos algunos otros donde esto sigue la marcha sobre considerar que es casi casi una abominación, ¿no? Ujú. Y que regular el aborto en un marco legal pues es completamente inaceptable, ¿no? Y eso volvemos a lo mismo, no solamente estamos hablando de una cuestión de salud, sino estamos hablando también de un tema de derecho, ejercicios de derechos, que pues ahí sí el Estado no puede como ponerse una venda porque las obligaciones ahí están. Y a partir de eso, pues hay que generar como los entornos más adecuados para que esta pues libre decisión les competa a quien debe, ¿no? Y luego a veces ha pasado mucho, no, recuerdas él que se hablan, incluso se plantean debates en relación a esta materia, ¿no? Y Ujú. así como vamos a invitar a expertos. Ah, sí, muy bien, hablemos del tema, ¿no? Pongámoslo sobre la mesa. Y a veces esos expertos o esas mesas de trabajo, esas mesas de análisis, ni siquiera hay mujeres, ¿no? Entonces, si estos temas, no digo que no nos prestemos a un debate respetuoso, pero no desdibujemos que de quien estamos hablando es de los cuerpos de las mujeres y de un colectivo que sabemos que ha sido violentado, que ha sido mermado y que de pronto si vamos a hablar sobre el tema es incluyamos a las personas que viven estas problemáticas, porque si nos vamos a sentar a decidir sobre algo que ni siquiera conocemos, pues está bien complicado, ¿no? Yo les compartía y al auditorio y he compartido a hacer que de pronto vas como a un médico, ¿no? Y le dices, es que tengo un dolor abdominal, es que tú tienes cólicos, y me lo dice alguien que nunca en su vida ha tenido, tienes cólicos menstruales, alguien que nunca en su vida ha sentido un cólico menstrual y aparte desatiende lo que yo le estoy diciendo y que simplemente termino saliendo de ahí con una pastilla para un cólico menstrual, cuando lo que yo traía era otra cosa, ¿no? De eso estamos hablando, de personas que no digo que no tengan los conocimientos, pero hay que centrarlos desde la perspectiva de género, si no, esto está muy sesgado. Pero andamos sobre los tiempos, ¿no sé? Así es. ¿Qué te parece si vamos a nuestro último corte comercial y regresamos para pues ir cerrando nuestro programa? Muy bien, volvemos. Otros casos donde conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a derechos sexuales y reproductivos se refieren al estado de El Salvador. Manuela presentaba malestares no diagnosticados. A finales de febrero del 2008, estando embarazada, sufre una caída en el río mientras lavaba ropa. Por sus lesiones es ingresada al hospital por parto extrahospitalario. El personal médico dio aviso a las autoridades por la comisión de un posible delito y en la fosa séptica de su domicilio es encontrado el feto.
fue detenida, procesada y sentenciada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Dentro de los argumentos del órgano jurisdiccional, se hizo valer que había sido infiel y que por esa razón mató a su hijo. Durante el cumplimiento de la sentencia en el año 2010, Manuela fallece por los malestares previos. En su juicio no se valoró las afectaciones médicas ni su impacto en una emergencia obstétrica. Beatriz fue diagnosticada con lupus y artritis. Después de un primer embarazo con complicaciones y sugerencias de esterilización quirúrgica, en febrero del 2013 se le informa de un segundo embarazo de 12 semanas, catalogado de alto riesgo por sus antecedentes médicos. Posteriormente se le informa que el feto presenta una malformación congénita, condición incompatible con la vida extrauterina y de mantenerlo, su vida corría peligro. En su país, el aborto terapéutico estaba prohibido y después de varios recursos legales fallidos, a principios de junio del mismo año, presenta labor de parto. Es intervenida quirúrgicamente. El feto anencefálico fallece 5 horas después. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la interrupción legal del embarazo, el aborto y los derechos sexuales y reproductivos, que en este tema Norma nos estaba platicando pues un poco, ¿no? Sobre todos estos derechos que se incluyen en la legislación. Y tienes algo más que abordar, ¿no? Sí, 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 ya nada más por último hablar que sí, esta temática ha sido un elemento que no ha dejado de estar sonando en el ámbito internacional. Cuando se habló de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, también ahí se habló de las temáticas en relación a los derechos de las mujeres y el tema de del servicio a la salud, ¿no? Servicios de salud de forma adecuada, aunque ahí no hay una mención expresa en relación a la interrupción del embarazo, sí se habla como un tema en relación a la discriminación. Pero pues también hay diferentes u otros documentos que también han servido para posicionarse en el tema, como la conferencia y la plataforma de Beijing, ¿no? Que se habló ahí sobre la penalización del aborto como una restricción a los derechos humanos de las mujeres. Y pues se centró a hablar también sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que pues es analizado desde esta forma de favorecer las decisiones de las mujeres sobre su vida sexual y reproductiva desde la libertad y la confianza y seguridad, ¿no? Y esto pues desde su propia historia de vida. Y que pues aquí hay esta relación holística entre cuerpo, mente, emociones y salud, y que pues se liguen de alguna manera y se modifiquen pues esos contextos sociales, políticos y culturales para respetar estas decisiones. Y también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, perdón, se incluyen objetivos relacionados con la salud reproductiva, ¿no? Justamente para garantizar una vida saludable, promover el bienestar para todas las personas y asegurar de manera universal pues, los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyéndose la planificación familiar con toda esta información y la educación que debe de venir aparejado. Y aunque no se aborde el tema del aborto, sí se habla de generar política pública pues relacionadas con la salud reproductiva y el aborto. Entonces, lo que vemos sí es un andamiaje internacional importante. Todo esto tiene que ver también, o todo esto se ha hablado también a partir de la violencia contra las mujeres, la discriminación contra las mujeres, y sí han puesto una especial atención en relación a esta materia, ¿no? Entonces, con eso, pues de pronto ponemos el panorama general de lo que se habla del aborto desde una cuestión médica y social, pero también cómo se cruza con el ámbito del acceso a la justicia. Muy bien. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo se argumenta el aborto como un derecho humano desde la perspectiva de los organismos internacionales? Pues como te decía, digo, hay bastante normativa y bastantes precedentes en relación a este rubro. Básicamente tiene que ver con el derecho a de pronto decidir sobre su cuerpo, y también tiene que ver con
el garantizar que hay derechos sexuales y reproductivos, porque en muchas ocasiones cuando tocamos este tema tiene mucho matiz en relación a los tabús, ¿no? Y justamente el ámbito internacional quiere quitar esos tabús para decir, también las mujeres tienen estos derechos sexuales y reproductivos, no son una incubadora ni tampoco son una cosa que pueda decidir el esposo o el papá o el demás, otros entornos principalmente masculinos, y entonces primero empiezan a reconocer a las mujeres como sujeto de derecho, y dentro de ese reconocimiento de derechos, pues hablamos de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, de ahí ya viene la gama del reconocimiento, que hay un vínculo entre la discriminación y la violencia, en donde muchos roles o mandatos de género están muy encubiertos con esta idea de que como mujeres naturalmente sentimos un instinto materno, y que ir en contra de ese instinto es, pues de pronto, negar nuestra propia naturaleza, y más bien desde este ámbito internacional se reconoce que eso simplemente es una cuestión que se queda en un ideario de mandato, ¿no? No es que sea real, y que de pronto, pues sí, la educación es lo que nos va a ayudar a, pues, de alguna forma quitar esos elementos estigmatizantes para garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde se ha hecho como el entronque. Pero ya para concluir, Celsin, a mí me gustaría que rescatáramos un poco que tú en lo particular te has enfocado también mucho en tu labor de activismo con diferentes colectivas, y un poco el imaginario social, ¿no? Parecería que como que las mujeres que se unen a estos colectivos van por la vida fomentando el libertinaje y demás. Entonces me gustaría que le dejáramos al auditorio cómo es que las colectivas hablan de esta temática y cómo los movimientos feministas hablan de esta temática en relación a el aborto legal y seguro. Pues mira, fue un poco complicado, bueno, no tan complicado, porque pues ya desde tiempo, antes de que se legalizara, pues ya existían estas colectivas, ¿no? Que dan acompañamiento, como se los platicaba en el programa. Pero a partir de la legislación, pues obviamente ya hubo como una apertura mayor, ¿no? Se expandió más esta parte del acompañamiento, pero sí está mal el hecho de que piensen que son libertinas o existe mucho libertinaje, ¿no? Porque muchas de las chicas que en algún momento nos buscaban en la colectiva, justo por esta parte, ¿no? De, pues es que a dónde voy, mis papás no saben, y porque muchas de ellas pues eran menores de edad. Y no tanto porque no supieran cuidarse, sino más bien porque justo el método les falló. Entonces, les dábamos el acompañamiento. Nosotras directamente no les dábamos el acompañamiento, las mandábamos con una colectiva especial que se llama Michis Aborteros. Y ellas son las capacitadas para dar todo, ¿no? Pero, o sea, nosotros sí tenemos pues este conocimiento, pero no, mejor lo mandábamos con alguien especializado. Pero a partir de eso, como que mucha parte de la sociedad decía, no, pues es que ya con esto van a tener muchos pretextos para estar abortando, justo como lo mencionabas, ¿no? De, Ujú. no, es que pues me puedo realizar un aborto el siguiente mes, ¿no? O el siguiente, y lo utilizan como método anticonceptivo, pero en realidad no lo es. No, porque las mismas chicas saben las consecuencias de un aborto, ¿no? Ya sea farmacéutico o ya sea quirúrgico. Entonces, todos estos movimientos, pues el movimiento feminista sobre todo, ¿no? Ha apoyado mucho a estas chicas, a todas las chicas que formamos parte de estos movimientos, de todas estas colectivas, porque sabemos que en algún momento de nuestras vidas, no quiere decir que siempre, podemos necesitar esto, ¿no? Y ellas, pues el movimiento va a estar para nosotros y nosotros para ellas. Hablando meramente de lo farmacéutico, evidentemente, ¿no? Porque como sabemos, nada más tenemos hasta las 12 semanas. Pero también ha habido como un gran cambio por parte de las colectivas y de todos ellos, porque una vez que se integran a las colectivas o empiezan a conocer sobre estos temas, pues les abres un poco más el panorama, ¿no? Sobre todo a las
que son veteranas, por así llamarle, a las mujeres que son más grandes que nosotros, a nuestras madres, a nuestras abuelas, que pues obviamente por las creencias, como también lo platicábamos, no estaban muy de acuerdo con esto. Entonces, se han ido formando, se han ido acercando y han querido conocer un poco más sobre los temas y cómo es que las colectivas o el movimiento apoya todo esto, ¿no? Y que no necesariamente se les apoya solamente por recreación, por así llamarlo, ¿no? Sino que por muchos casos que ha habido y que han llegado a las colectivas por violaciones, ¿no? Sobre todo a chicas, a adolescentes, y que no saben qué hacer porque entran en un estrés postraumático, en un shock que no saben ni qué hacer, ¿no? Y que posiblemente también depende mucho el contexto en el que se desenvuelven, pues no les permite a lo mejor acercarse a sus papás, ¿no? Porque justo a lo mejor sus papás son de estas creencias de, pues ya ni modo, ¿no? Ahora lo tienes, para qué no te cuidas, ¿no? Cuando en realidad no saben el por qué existe esto, ¿no? Entonces, pues todos estos temas se han ido expandiendo y pues han llegado a más generaciones, ¿no? Y pues está bien, está padre que muchas chicas ya se integren, ya conozcan y muchas de ellas pues se capaciten justo para ir dando acompañamiento, ¿no? Y el que des acompañamiento no significa que pues que tengas este libertinaje, ¿no? Para hacer las cosas. Más bien, y creo yo que es una responsabilidad el tomar estas capacitaciones porque sabes que en tus manos está una vida y que si bien esta chica no quiere ir al hospital a hacerlo de forma quirúrgica, porque a lo mejor las semanas dan para que sea algo farmacéutico, pues entonces hacer bien las cosas, ¿no? O sea, te voy a explicar, te voy a llevar, voy a estar durante todo tu proceso. Y pues ya no, ya si se complicara, que en muchos casos no pasa, a menos que de verdad pues no le sepan, eh, Ujú. tengan que llegar a urgencias, ¿no? Pero todo esto ya lo saben. Entonces, por eso yo considero que sí es importante que al menos en estos movimientos y en todas las colectivas se tenga un poco de conocimiento de esto, ¿no? Porque pues no sabemos qué pueda pasar más adelante. Pero esa es mi aportación. Muy bien, muy bien. Y yo creo que al final, pues es hablar de esas redes de apoyo, ¿no? Si al final en el contexto social todavía seguimos que necesitamos quitar como esos estigmas, pues que la red, ¿no? Y estas redes que conformamos de mujeres, pues de pronto sean ese aliciente y eso es lo que va a ir moviendo muchas de las estructuras sociales, pero lo más importante, pues movilizando al Estado para garantizar la vida de las mujeres y la libertad, ¿no? Porque al final estamos hablando de una decisión personal en donde nadie nos deberíamos de meter, ¿no? Pero bueno, esto fue pues el abordaje que tuvimos sobre esta temática. Quisimos platicar de estos temas para poder tener un panorama general, no nada más centrarnos en lo que a veces es más fácil encontrar, ¿no? Que son las cuestiones morales. Pero pues bueno, esperamos que les hayamos aclarado algunas dudas. Y pues nada, Cel, algo ya para cerrar. Pues nada, agradecerles al auditorio por habernos escuchado una vez más. Muy bien, pues entonces sí, ya saben, la puerta abierta por si tienen alguna duda o algún comentario o quieren que hablemos de un tema en específico, pues ahí nos escriben a las redes sociales y pues los contactos de Radio Violeta. Pues no nos queda más que despedirnos, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.